Bien, en esta clase vamos a revisar la democracia moderna. Hemos estado nosotros hablando la clase anterior de lo que es el diálogo, la deliberación y todas estas perspectivas que tienen que ver justamente con la democracia. El tema, ya cerrando la unidad anterior, la perspectiva anterior que vimos, era el diálogo y la deliberación. Vamos a entrar en una nueva visión, que es la democracia moderna. Justamente esta consideración que vamos nosotros a ser partícipes en unos momentos, que tiene que ver justamente con la democracia. La democracia moderna se diferencia de la democracia de los griegos principalmente porque hablamos de una representación. Es una democracia representativa. ¿En qué se diferenciaba la democracia representativa de la democracia directa? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué diferencias tenía la democracia representativa de la democracia directa? La representativa necesitaba un representante y la directa era directa, entonces se elegía directamente. Bueno, la directa era directa y la representativa era representativa. Bueno, no hay problema con esa consideración, pero sí, aquí hay una perspectiva diferente. El representante es aquel que es electo por el voto principalmente, pero nos da, por decirlo de alguna forma para que sea más ejemplificable, da decidiendo, es decir, se guía dentro de la perspectiva de que decide representando al voto popular. Pero esta representatividad conlleva principalmente una responsabilidad, porque no podemos directamente hablar con los representantes. Tenemos diferentes mecanismos, diferentes perspectivas. En cambio, en la democracia directa, por ejemplo, la democracia de los griegos, cada uno de los representantes no es como tal un representante. Es decir, representan a todo el conjunto, pero ese conjunto es directamente el pueblo. Toman las decisiones directas, pueden conversar, opinar, guiar la perspectiva dentro de la consideración y la visión de lo que es el pueblo como tal. Cada uno de estos representantes, por decirlo de alguna forma, pero en realidad el pueblo toma las decisiones. Eso es la democracia directa, la que tenían los griegos. En cambio, Lice, sí, dígame. Ajá, dígame. Lice, voy a entrar desde otro dispositivo. ¿Me puede dejar entrar, por favor? Ya, pero por favor pondrá nombre y apellido. Si no, yo cómo sé qué dispositivo es. Ponga su nombre y su apellido. Y ya le permito entrar, no hay problema. En cambio, en la democracia representativa, que es la democracia que nosotros tenemos en la actualidad, esta democracia tiene una visión, una perspectiva que se genera a través del voto. Este voto nos permite elegir a personas, que son representantes, personas, individuos, que toman decisiones por el pueblo. Estas decisiones son consideraciones que ellos eligen dentro de la Asamblea Nacional. Si nosotros observamos, nosotros no vamos a ir directamente a hablar con los asambleístas. Tenemos que realizar una serie de procesos, una serie de cambios, una serie de elementos que nos permitan guiar estas decisiones, estas perspectivas, estas visiones que tenemos, estas ideas. Pero ¿qué hacer el momento que esos representantes no cumplen su función? ¿Qué podemos nosotros hacer para que estos representantes
realmente cumplan el designio de la democracia, es decir, lo que el pueblo quiere. ¿Cómo se puede hacer si no podemos directamente hablar con ellos? ¿Qué Por se medio puede? de huelgas. Ya, la lucha social, y hay que evitar un poco esta perspectiva tanto de huelga como de lucha social, en la perspectiva, por ejemplo, de la protesta. La protesta debe ser pacífica y lo garantiza la Constitución del Ecuador. El momento que se sale de esta perspectiva, cae en otro ámbito que ya no es propio de la democracia. Pero sí es un mecanismo, la protesta social, hacer escuchar nuestra voz, permitir que por medio de los aglomerados, de las congregaciones, de los grupos, vayamos generando opinión. ¿Cuál es el problema de la democracia representativa? ¿Qué inconvenientes encuentran ustedes aquí? ¿Qué problemas se pueden presentar? ¿Qué problemas identifican en una democracia representativa? Que no sepan los ciudadanos dónde pueden acudir para dar su opinión, denunciar y pues conlleva a las huelgas. Sí, una de las consideraciones, uno de los problemas es que no escuchen. ¿Qué pasa por lo general dentro de estas perspectivas, dentro de estas consideraciones, cuando hablamos directamente de la representatividad? Hay muchas personas que no saben a quiénes están eligiendo. Y esas personas que a veces se las elige, llegan a la representatividad, pero no vuelven a escuchar lo que el pueblo dice, lo que el pueblo necesita. Tiene que haber necesariamente un acercamiento, una relación directa entre el pueblo y los representantes. Para eso hay diferentes mecanismos, los vamos a ir viendo a cada uno de estos mecanismos a través del tiempo que nos permite tener representatividad y guiarnos tal vez para la consideración de lo que es no solo la representatividad, sino también la democracia participativa, donde nosotros no es que solo elegimos a un representante y que bueno, ahí se queda el representante, él sabrá lo que decide, él sabrá lo que hace, sino que nosotros participamos activamente de este proceso. Uno de los elementos para participar activamente es justamente lo que estamos llevando a cabo. No es solo no tengo que elegir porque ya eso me está diciendo mi tutor, mi tutora y ya me dijeron desde antes. No, es un proceso. ¿Y qué conlleva? ¿Por qué este proceso, aun cuando es un proceso dentro de nuestra unidad educativa, incrementa o se relaciona con la democracia? ¿Por qué creen ustedes? A ver, antes de eso, Cecilia pregunta algo, vuelva a preguntarme sobre el sapere aude y lo de los representantes. ¿A qué se refiere? O sea que tenemos la necesidad de elegir representantes. ¿Tiene algo que ver? Con el piensa por ti mismo de Kant. Sí. A ver, si tuviéramos una sociedad en la cual cada individuo pensara por sí mismo, creo que no necesitaríamos de todo representantes. La democracia es un punto de vista, es una forma de plantear y conllevar una sociedad, pero hay diferentes formas y yo creo que cuando se llega a un punto, a esta consideración que alguien hablaba del superhombre de Nietzsche o la consideración de este piensa por ti mismo, de este sapere aude, yo creo que no necesitamos representatividad, porque la persona por sí misma da su punto de vista, opina, pero una sociedad así con 7 billones de personas, ¿cómo la hacemos? Es el problema. Tenemos que de cierta forma organizarla. Para poder elegir a nuestros representantes, yo sí les aconsejaría, piensen por ustedes mismos. Cuando, por ejemplo, se presenta cada uno de los candidatos, ¿qué dicen? Les vamos a ofrecer esto, les vamos a dar esto, y todos, por ejemplo, en el caso de las elecciones del Ecuador, todos dicen vamos a dar trabajo, pero nadie sabe cómo.
Pero todos están contentos, nos van a dar trabajo, pero no saben cómo van a guiar el trabajo, qué propuesta tienen de cambio económico, político, social. Entonces sí debemos ser críticos, debemos pensar primero, analizar, generar una reflexión. Toda representatividad puede generar este tipo de problemas y para romperlos necesitamos de una crítica reflexiva, analítica. No es votar por votar. No es porque me obligan, no es porque necesito el papelito, no es por nada de este estilo. Es directamente porque cambia la realidad. Si nosotros queremos generar un cierto cambio, también tenemos que ser conscientes. Y si no hay por quién votar, entonces yo creo que hay que generar una lucha social para generar un cambio, por lo menos. Debemos generar esta perspectiva. Bien, dentro de estas visiones y dentro de estas ideas, vamos a cerrar la democracia representativa, que es dentro de la democracia moderna lo que nosotros estamos contextualizando. He tratado de dar algunas ideas. Por favor, dentro de estas consideraciones, tomar en cuenta estos procesos y lo que estamos nosotros llevando a cabo. Vamos nosotros simplemente a entender, y gracias por esa pregunta, hay muchos elementos de la filosofía que se relacionan con la ciudadanía. Si nosotros somos simplemente, bueno, la democracia es el poder en el pueblo, la representatividad es aquella donde tenemos una serie de representantes y ellos van a decidir por nosotros, no llegamos a nada. Debemos ser críticos. De ahí, por ejemplo, los temas que me interesan y debería nosotros interesarnos es justamente el diálogo, la posibilidad de discutir, de generar espacios donde se pueda opinar y generar justamente lo que es la democracia, la libre expresión, la libre opinión, siempre teniendo en cuenta el criterio y la reflexión de los demás, de lo que piensan, opinan el resto. Preguntas, dudas, inquietudes, crisis. Entonces vamos a cerrar con esta perspectiva. Simplemente nos quedamos con la visión de la democracia moderna, nos quedamos con la perspectiva, con la idea y el sentido que tiene la representatividad, cómo podemos cambiar la realidad. Creo que la representatividad comienza a tener un declive. Ya no es tan importante los representantes, sino que el pueblo participe. Acuérdense que veíamos nosotros los mecanismos por los cuales la igualdad natural se da por medio del sufragio universal. Ese sufragio universal, para que tenga igualdad, ustedes, yo, nosotros, todo el pueblo en general, debemos necesariamente participar en la medida lo más posible. ¿Qué nos cuesta a nosotros? Es, bueno, ya, porque me toca. No, la idea es que sea consciente, coherente y tengamos un criterio que pueda modificar en algo. Acuérdense que estamos en problemas a nivel mundial, pero en el Ecuador sobre todo en consideraciones trabajo, violencia social. Hay un montón de temas que se van generando a través de no solo la pandemia, sino la mala utilización de lo que es la inversión pública. Así que por favor, vamos a ir reflexionando sobre esta temática. No se olviden, siguiente clase también traigan algún tema que les interese para poder ir dialogando sobre esta perspectiva, porque tenemos dentro de esta consideración las evaluaciones y yo preferiría no avanzar más y continuar con la perspectiva de algún tema de diálogo que nos permita a nosotros generar justamente democracia. ¿Sí? Con esto terminamos entonces, chicos.